Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Muy buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, Gonzalo, nueva caída en Credit Suisse, vuelve a desplomarse por cifras de salidas de dinero del banco. ¿Y cómo ves la situación? No sé hasta qué punto realmente ese préstamo que le dio el Banco Central de Suiza de 54.000 millones de dólares realmente le ha servido a Credit Suisse, o, como decíamos entonces, es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, sí, a ver, yo creo que no me sorprende para nada porque es exactamente lo que hemos visto en situaciones anteriores durante años, durante la crisis 2008-2009 y durante la crisis que hubo en 2012, cuando se intervino, por ejemplo, Bankia. La pregunta del millón que muchas veces hacían era, ¿es suficiente la cantidad anunciada de rescate para esta entidad financiera? Lo es en tanto en cuanto el público inversor considere que es suficiente. Es decir, desconocemos realmente la exposición total que podrían tener ellos en los balances porque solamente a nivel muy interno es como realmente lo pueden conocer ellos. Partiendo de la base de que desde el punto de vista económico existe lo que se llama coeficiente de caja, que sencillamente es que tú tienes que tener X reservas en tu caja, pero que puedes prestar mucho más capital del que tienes. Y ese concepto, por definición, lo que nos dice es que cualquier banco es insolvente. Así que ¿es suficiente crédito el que se le ha prestado a Credit Suisse? Lo será siempre y cuando consiga a cortar, por decirlo así, o hacer de cortafuegos la salida de capitales. Si el público inversor, si el mercado no considera que es suficiente dinero, pues habrá que anunciar más dinero todavía, porque no lo olvidemos, esto ya lo han dicho casi todos los banqueros centrales, lo dijo ayer incluso Christine Lagarde, la liquidez no es un problema, ellos pueden sacar liquidez donde haga falta y fabricarla porque tienen la máquina de hacer billetes. Por lo tanto, insisto, 50.000 millones, 80.000 millones, lo que haga falta para tapar los agujeros, a ver si así cuela, ¿no? Pero no sabemos cuál es la exposición total que puedan tener y siempre se especula con de qué grado o en qué cuantía puede ser la cantidad de derivados que pueden sostener este tipo de entidades financieras en el mercado expuesto OTC, o over the counter, un mercado completamente opaco en el que no sabemos realmente las partidas. Bueno, 50.000 millones para Credit Suisse, 30.000 para First Republic Bank en Estados Unidos, con ese rescate, entre comillas, que hicieron los bancos de Wall Street, los grandes bancos, 11 bancos concretamente. Y luego, si hablamos de números y de millones, de miles de millones de dólares en esta crisis bancaria, tenemos que hablar también de la cantidad en la que ha subido el balance de la Reserva Federal en la última semana, concretamente en casi 300.000 millones, que se dice pronto. ¿Podemos decir con esto, o qué análisis más bien sacas con esto, porque quiero preguntarte un poco en general, con la subida tan fuerte que hemos tenido del balance, que prácticamente ha eliminado toda la reducción del balance de los últimos 4 meses, si hacemos un cálculo rápido respecto a todo lo que ha subido el balance en los últimos días? Es sobre todo, entiendo, por los préstamos que ha dado la Reserva Federal a los bancos, pero ¿nos debe preocupar esto y nos debe hacer pensar que entonces, en cualquier momento, en cuanto la Reserva Federal empieza a reducir la liquidez, pasa algo así, pasa una crisis financiera, tenemos recesión y de nuevo vamos a tener una inyección de liquidez por parte de los bancos centrales? Esto implica, por tanto, Gonzalo, por resumirlo mucho, que el quantitative easing es un monstruo al que nunca vamos a dejar de alimentar. Bueno, repito, lo dijo ayer Christine Lagarde, dijo, la liquidez nunca será un problema, tenemos instrumentos de tesoro para generar liquidez. Alan Greenspan hace años en CNBC contó directamente una pregunta, ¿qué pasaría si en el futuro no tuviésemos suficiente liquidez para pagar nuestras deudas, para hacer frente a nuestras deudas con los bonos del tesoro? Y dijo, bueno, supongo que siempre podríamos imprimir más dinero. Es decir, esa es la auténtica verdad que hay detrás de las políticas monetarias actuales. Lo que pasa es que cada vez es más ridículo, cada vez se les cae más la máscara, porque usted dígame, si la política que están siguiendo ahora es una política monetaria contractiva, que teóricamente era lo que era, usted lo ha dicho, durante el último año prácticamente han reducido el balance en 627.000 billones de dólares, que es realmente lo que hacía devolver al mercado los activos, los bonos. No nos olvidemos, ese es el mecanismo que ha traído el problema a todo esto. La Reserva Federal ha estado aspirando bonos, aspirando activos financieros durante años para evitar una crisis o una quiebra del sistema financiero, y ahora que todo se normalizaba, y dado que subía la tasa de inflación, estaba subiendo, bueno, vamos a ponernos serios porque la principal misión de un banco central es controlar el nivel de precios. Y como es así, como es nuestra primera misión controlar el nivel de precios, algo habrá que hacer. Empecemos entonces a reducir la liquidez en el mercado para contener la inflación. Vamos a devolver los bonos que hemos adquirido durante años al mercado y vamos a recuperar los dólares que inyectamos en la economía. Es lo que han hecho durante el último año. ¿Qué pasa? Que en la última semana han deshecho prácticamente una tercera parte de todo lo que han hecho durante el último año. De abril hasta marzo de este año, abril 2022 hasta marzo 2023, eran, como usted ha dicho, 26.000, 27.000 billones de dólares, y ahora en la última semana son casi 300 billones lo que han vuelto a colocar en el mercado para atajar este problema en cuestión. O sea, han empezado a comprar otra vez activos
para evitar eso. Y no nos olvidemos que el problema original era la depreciación de los bonos en el mercado de renta fija por la subida de tipos de interés cuando no estaban colateralizados suficiente o cuando no estaban respaldados los ahorros o los depósitos de los inversores del Silicon Valley Bank. Ahí empezó toda la historia. O sea, lo que está haciendo es deshacer el camino iniciado y para mí es una pérdida de credibilidad masiva. QE o no QE, directamente, si la política monetaria tiene que ser contractiva, si están mostrándose severos con la tasa de inflación y diciendo que todo está bajo control, que todo va bien, por el otro lado lo que están haciendo es volver a inyectar liquidez. Ambas cosas son contradictorias, esto tiene que quedar clarísimo. Es contradictorio desde un punto de vista monetario, no es serio hablar de una política monetaria estricta que va a contener la inflación y al mismo tiempo empezar a inyectar de nuevo billetes para sostener al sistema financiero una vez más, porque esto lleva siendo así desde casi 1998 con el Long-Term Capital Management, cuando tuvieron que meter una cantidad ingesta de dinero para reflotar el sistema financiero. O sea que es la película que nunca termina, es la historia sin final de tener de inyectar liquidez para ir tapando cada agujero que se va formando. Y a la hora de retirarlo, como usted ha dicho, en el momento en que empieza a retirar la liquidez, vuelve a ver lo mismo. ¿Va a hacer falta realmente volver a reflotar? Pues parece que sí. Y solo un detalle más, Marta, para que no se nos olvide, en el año 2008, la Reserva Federal anunció una ventana de crédito abierta, borrowing loans, directamente a los bancos del sector bancario, de 111.000 billones de dólares. El que han anunciado ahora es de 80.000 millones de dólares. El que tuvieron que hacer para la pandemia era de 50.000 millones de dólares. Luego, las cifras que manejan son monstruosas y la moraleja de todo esto es que en 2008, cuando se anunciaron 111.000 billones de dólares en ventana de crédito al sector bancario en Estados Unidos, no evitó la quiebra, no evitó que el sistema financiero entero colapsase en 2009. O sea que, lamentablemente, esa es la realidad que tenemos hoy en día. Está Credit Suisse, ¿no? Que luego, por otra parte, tenemos a UBS que se planteaba que podía ser el caballero blanco, salir a su rescate y comprarlo, pero dice UBS que no quiere. Entonces, ¿realmente hasta qué punto o cuál puede ser el destino que puede depararle a Credit Suisse, un banco que, como decimos, seguimos conociendo datos sobre las salidas de dinero, que no sé hasta qué punto, y lo decías tú también, realmente va a ser suficiente esa inyección de liquidez con el préstamo del Banco Central de Suiza, 54.000 millones, porque entiendo que es una crisis de confianza y no sé si el banco en solitario va a conseguir superarla, si no la compra ninguno. Exacto. La única frase que puede contener una caída de Credit Suisse es que el Banco Nacional de Suiza anuncie que va a brindar liquidez en todo lo necesario para evitar que el Credit Suisse colapse como tal o llegue a un default. Es así, por ejemplo, llevándolo al mismo terreno, la única frase que frenó la subida de los CDS, en este caso de bonos de deuda soberana de Europa, los de Italia y los de España en concreto en 2012, fue cuando Mario Draghi dijo: compraremos a partir de una tasa de interés que consideremos razonable la cantidad necesaria. Es decir, cuando no se dijo ni cifras ni niveles. Es como si decimos que vamos a rescatar a Credit Suisse con 50.000 millones, pero quizá el mercado no lo acepta, no es suficiente. ¿Qué cifra es la única que sabemos que va a aceptar sí o sí el mercado o el público inversor, las entidades privadas que tengan invertido capital en Credit Suisse? Van a aceptar una única frase, que esa cifra es ilimitada, que van a comprar o dar liquidez a Credit Suisse hasta donde haga falta. Esa es la única frase. Y evidentemente UBS no quiere exponerse al balance de Credit Suisse porque también UBS desconoce cuál es la exposición real que tiene Credit Suisse. Y esa cifra mágica de exposición real que puedan tener en derivados, en mercados OTC, jamás la van a dar porque quien da esa cifra está dando simplemente el punto de break-even de pérdida. Si comunican esa cifra, digamos que cualquier enemigo de Credit Suisse sabe hasta dónde tiene que apretar las tuercas para que llegue al default la entidad. Por lo tanto, esa cifra tiene que ser una cifra como una partida de póker, que tú no vas a enseñar tus cartas, tú no vas a decirle hasta dónde estás pillado en crédito, porque lo que no quieres es que tu enemigo sepa hasta dónde estás pillado en crédito. Incluso UBS anunciaba, el propio banco decía, desde un punto de vista regulatorio, el propio regulador de Suiza, la FINMA, debería estar diciendo que no se puede unificar tanto riesgo en un solo balance. Si nos fusionamos, si compramos Credit Suisse, adquirimos también sus obligaciones y su exposición de crédito. Y si hacemos eso, el balance de UBS sería un balance monstruoso, el más grande de toda Suiza y uno de los más grandes del mundo. Y al hacer esto, dice, el propio regulador financiero debería impedir este tipo de fusión porque sobreexpone el riesgo de Suiza como país a nivel bancario al unificar dos balances en un solo balance. Se supone que tendría que haber una mínima ley de competencia, una diversificación obvia para contener el riesgo bancario de Suiza, pero no, en este caso es que el gobierno empuja a que se fusionen para parchear Credit Suisse y para evitar que el Banco Nacional de Suiza tenga que hacer como el resto de bancos centrales el ridículo anunciando que va a imprimir billetes para tapar agujeros una vez más de otro banco de inversión que ha reventado. O sea que esta es la única realidad. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Un placer hablar contigo, muy interesante todo lo que nos contabas. Que pases muy buena tarde y buen fin de semana. Igualmente, Marta, un abrazo. Así que en el día de hoy, Credit Suisse de nuevo en el punto de mira, vuelve